Pero vamos a hacer ya una salvedad. Cuando hablamos de los compuestos del carbono, nos referimos a todos, menos a los siguientes compuestos: el monóxido de carbono, el dióxido de carbono, el ácido carbónico y los carbonatos. Esos compuestos corresponden a la rama de la química inorgánica. Pero después, el resto de compuestos que están a base de carbono son compuestos que se va a estudiar en la química orgánica, o también llamada química del carbono. ¿Listo? Ahora, cuando nosotros hablamos de química orgánica y de los compuestos del carbono, pues vamos a decir que antiguamente se creía que los compuestos orgánicos eran única y exclusivamente compuestos que estaban en los seres vivos o que los seres vivos podían elaborarlos o producirlos. Se creía que el hombre no podía elaborar de manera sintética estos compuestos, porque al ser componentes de los seres vivos se decía que estos compuestos tenían pues una fuerza vital. Pero allá por el año 1828, un químico alemán, Bohler, de casualidad en el laboratorio logra obtener un compuesto orgánico, ¿no? De manera sintética. Ese compuesto orgánico fue la urea, a partir del cianato de amonio. Bohler simplemente, al calentar el cianato de amonio, logra obtener este compuesto que era la urea, que hasta ese momento se pensaba que era solamente producido por los seres vivos, ¿no? Una especie de abono. Entonces, a partir de ese momento se considera que los compuestos orgánicos no necesariamente eran exclusividad de los seres vivos, sino que se podían elaborar. A esa teoría antigua, que consideraban que solo los seres vivos podían tener y elaborar los compuestos orgánicos, se le denominaba teoría vitalista. Pero con este descubrimiento de Bohler se echa por tierra, se destierra esa teoría, ¿no? Y a partir de ahí es que se empiezan a elaborar los compuestos orgánicos de manera sintética. Pero nosotros justamente vamos a ver a estos compuestos del carbono. Y los compuestos del carbono, se dice que existen millones de compuestos orgánicos. Comparados con los compuestos inorgánicos, es excesivamente mayor la cantidad de compuestos orgánicos. ¿Pero por qué? ¿A qué se debe que existe mayor cantidad de compuestos orgánicos? Pues es que el carbono, el átomo de carbono, tiene una propiedad por la cual se puede unir este átomo de carbono a otros carbonos. Entonces, cuando yo tengo un carbono que se une a otro, ya estoy formando un compuesto de dos carbonos. Pero puede unirse a dos más, o sea, a tres, a cuatro, a cinco, a seis, a n carbonos. De ahí que la cantidad de compuestos orgánicos es enorme, ¿no? Entonces, por ejemplo, estos compuestos orgánicos, sin ir muy lejos, los vamos a encontrar en todos los fármacos, todas las medicinas, todas esas pastillas, jarabes, inyectables, todos son a base de compuestos orgánicos. Hay compuestos orgánicos simples y hay compuestos orgánicos complejos, pero todos son a base de carbono, ¿ya? Ahora, el carbono, cuando se une a otros carbonos y forma cadenas, lo que hace justamente es formar estos compuestos orgánicos. Pero no solamente es carbono puro, sino que también se va a unir a otros elementos, como por ejemplo el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno. Pero la base fundamental del compuesto es la cadena de carbonos. Ahora, estos compuestos, generalmente que van a estar unidos los carbonos, formando cadenas, estas cadenas de carbonos normalmente pueden tener simples enlaces o en algunos casos pueden presentar dobles o triples enlaces. Se dice que el carbono es un no metal. Es un no metal que lo tenemos en el grupo 4, en el grupo 4A, que presenta número atómico 6. Y por lo tanto, el carbono, vamos a decir que presenta la siguiente configuración electrónica, ¿no? Decimos que el carbono tiene número atómico 6. Ahí está. Su número atómico es 6. Recordando un poco, ¿se acuerdan que cuando nosotros tenemos el símbolo y un número en la parte inferior izquierda, decimos que este número es el número atómico, ¿no? Y en la parte superior, si acá hubiera un número, ese sería el número de masa o masa atómica.
Pero la configuración del carbono es la que tenemos aquí. 1s2, 2s2 y 2p2. En el primer nivel de energía tenemos dos electrones, que ustedes saben, eso no interviene en la formación de enlaces. Los electrones que intervienen son los que están en la última capa o en el último nivel de energía. En este caso, el carbono tiene 4 electrones en su último nivel de energía, ¿no? 4 electrones. Tiene 2 electrones en el subnivel S, por lo tanto, su orbital S está completo, ¿ya? Su orbital S está completo. En cambio, en el subnivel P, que tenemos 2 electrones, vamos a decir que el subnivel P, que tiene 3 orbitales, aquí están, en uno va a tener un electrón, en el siguiente otro electrón, y en el siguiente va a tener 0 electrones, ¿no? Entonces decimos que tiene 2 orbitales desapareados o 2 electrones desapareados. ¿Cómo los dibujamos en sus orbitales? Miren, acá está el 1s2, el orbital S tiene 2 electrones. Aquí está completo. Luego tengo el 2s2. De igual manera, ahí lo tengo completo, ¿no? El 2s2 con sus 2 electrones. Pero cuando veo los orbitales P, o sea, 2px, py y pz, me encuentro con que solo tengo en el orbital px un electrón, en el orbital py un electrón y en el orbital pz vacío. ¿Listo? Pero de lo que yo trabajo o lo que a mí me interesa justamente es lo que está en el segundo nivel de energía. ¿Ya? Esto es lo que a mí me importa. Lo que tenemos en este segundo nivel de energía, que es el último. Veo que hay 4 electrones. Veo que hay 2 en el subnivel S y hay 2 en el subnivel P. Esto me permite reconocer que, por ejemplo, el carbono, cuando yo veo sus valencias, me dicen que el carbono tiene valencia 2 y valencia 4. Sí, pues ahí está, valencia 2 porque tengo 2 electrones en el último subnivel y valencia 4 porque tengo 4 electrones en el último nivel de energía. De ahí que el carbono es tetravalente, pero también podemos decir que es divalente, porque puede trabajar con esta valencia 2, ¿ya? La estructura del átomo de carbono es como la vemos aquí. El carbono, como tiene 4 electrones en su último nivel de energía, el carbono va a ser tetravalente, ¿no? Y va a tener dispuesto a los 4 electrones de manera simétrica. Es decir, que la estructura del átomo de carbono va a tener forma tetraédrica. Ahora, vamos a verlo de manera espacial. ¿Cómo son estos orbitales? Por ejemplo, acá miren, el orbital 2s. Sabemos que el orbital S tiene forma esférica, ¿no? Ahí está. Miren, con sus 2 electrones. En cambio, los orbitales P, que son 3, Px, Y y Z, los orbitales P tienen forma dilobular. Deben recordar lo que habíamos visto al inicio. La forma de los orbitales P son dilobulares. Pero aquí en estos orbitales, por ejemplo, en Px y en Py, tengo solamente un electrón. Pz está vacío. Bien, hablemos de cómo encontramos al carbono en la naturaleza. ¿Cómo encontramos al carbono en la naturaleza? Y en la naturaleza, el carbono, vamos a decir que lo encontramos en la corteza terrestre en una proporción del 0,09%. Es una proporción bastante pequeña, pero sin embargo, el átomo de carbono, ¿no? O este elemento carbono, es un elemento esencial en los seres vivos. Primero porque va a formar parte de nuestra estructura. Nuestro organismo, que está a base de carbohidratos, proteínas, lípidos, ácidos nucleicos y toda una serie de hormonas, ¿no?, que tenemos dentro, todas están constituidas a base de compuestos de carbono. De ahí que es importante el carbono en la vida de los seres vivos. Pero no solamente el carbono lo tenemos a nivel de estructura en un ser vivo, sino también lo tenemos a nuestro alrededor. Todo lo que está a nuestro alrededor está en base a compuestos a base de carbono. El carbono, además de ser importante, lo vamos a encontrar en la naturaleza de manera natural y lo vamos a encontrar de dos formas definidas.
una en forma cristalina y otra de manera amorfa. De manera amorfa lo podemos encontrar como la hulla o como el lignito, pero de manera cristalina, o sea, vamos a encontrar también ese tipo de estructura del carbono en forma natural, lo vamos a encontrar en dos formas alotrópicas, que son el diamante y el grafito, que son carbono puro, ¿ah? Carbono puro. Formas alotrópicas, ¿a qué se refiere? Cuando hablamos de formas alotrópicas, estamos indicando de que hay elementos que cuando sus átomos se unen entre sí, lo hacen de diferentes estructuras. Y como consecuencia de ello, siendo el mismo elemento, y como se han agrupado los átomos de manera diferente, obtenemos sustancias con características totalmente diferentes, siendo elementos puros. En el caso del carbono, vamos a encontrar al diamante y al grafito. El diamante es carbono puro, el grafito es carbono puro, pero sin embargo yo observo a las dos sustancias y veo que el grafito es negro, ¿no? Con cierto brillo, quebradizo. El diamante es bastante duro, ¿no? Tiene una estructura muy definida. Es el elemento más duro, ¿no? Entonces, encuentro dos sustancias totalmente diferentes, pero sin embargo, ambas son carbón puro, solo que los átomos se han agrupado de diferente manera. Y por eso el resultado son dos sustancias que tienen características diferentes. El carbono en la naturaleza, además de encontrarlo en forma pura, como el grafito y el carbono, también lo vamos a encontrar formando parte de algunos compuestos orgánicos, como por ejemplo el gas natural. El gas natural básicamente es metano, ¿no? Y otros hidrocarburos, pero justamente esos compuestos son a base de carbono. Por lo tanto, de manera natural también lo voy a encontrar formando algunos compuestos, ya sea el gas natural, ya sea el petróleo, y en algunos casos, o en menor proporción, o no, o bueno, también lo vamos a encontrar como carbón de piedra, ¿no? El carbono resulta de la formación de fósiles, ¿no? De materia orgánica que se ha descompuesto a lo largo de los años. Y por lo tanto, siempre lo vamos a encontrar de manera natural o también formando parte de algunos compuestos orgánicos o compuestos inorgánicos, como por ejemplo, ¿no? En el aire. En el aire encontramos monóxido de carbono y dióxido de carbono. Son dos compuestos que tienen carbono. Por lo tanto, también lo encuentro en forma natural, ¿no? Formando estos gases. Y también lo puedo encontrar como piedra, como mineral. Por ejemplo, la caliza. La caliza es una piedra que encontramos en forma natural. Esa caliza es el carbonato de calcio. En ese carbonato encuentro carbono, ¿no? Esas son las formas naturales en las cuales podemos encontrar al carbono. Pero bueno, hablemos de las dos formas alotrópicas del carbono, es decir, el diamante y el grafito. El diamante, vamos a decir que lo vamos a encontrar en diferentes tonalidades. Vamos a encontrar diamantes de color amarillo, de color gris, ¿no? Más oscuro, más claro, o en algunos casos de colores definidos, ¿no? Azul, verde, negro. Esas coloraciones que tiene el diamante se debe a las impurezas que se encuentran dentro de la estructura del diamante. ¿Qué sucede? El diamante son átomos que se han unido de carbono, pero cuando se han aglomerado puede haber algunas impurezas dentro de la estructura, que en algunos casos pueden ser algunos átomos de otros elementos. Por ejemplo, si encontramos algo de nitrógeno en el diamante, ese nitrógeno le va a dar una coloración amarillenta. O si de repente encontramos algo de átomos de bromo, la coloración del diamante va a ser azul. Es decir, que dependiendo de las impurezas que haya dentro de la estructura del diamante, va a tener estas diferentes tonalidades. ¿Por qué se diferencia el diamante del grafito? Porque el diamante, la forma en la cual se han unido los átomos, va a tener una estructura cúbica. Si ustedes observan, estas esferitas grises son los átomos de carbono, que están unidos entre sí, los átomos de carbono. Y sucede que la manera en cual están dispuestos en esas uniones tiene una forma cúbica, ¿ya? Tiene una forma cúbica. A diferencia del grafito que vamos a ver qué estructura tiene.
¿Qué propiedades tiene el diamante? El diamante presenta las siguientes propiedades. Es el elemento o uno de los elementos más duros que existe en la naturaleza. En la escala de dureza, vamos a ver que vamos del 1 al 10, en la escala de Mohs. Y se dice que el diamante tiene una escala de 10, o sea, el máximo. Por eso es que decimos que el diamante es uno de los elementos más duros que existe en la naturaleza. Los átomos de carbono que forman el diamante presentan hibridación sp3. Ya vamos a ver en la próxima clase qué son esas hibridaciones. Pero el diamante presenta hibridación sp3. Y se dice que la estructura de esos átomos es tetraédrica, lo que había mencionado hace un momento, ¿no? Sus 4 enlaces iguales. Tiene una densidad de 3,51, es bastante denso. Y el diamante no es buen conductor de la electricidad, ¿ya? No es buen conductor de la electricidad, no conduce la corriente eléctrica, pero sin embargo sí es un buen conductor del calor. ¿Dónde aplicamos o dónde se aplica el diamante? Pues obviamente en la industria de la joyería. Al ser una piedra preciosa, lo vamos a utilizar en la elaboración de joyas, ¿no? De joyas. Por la dureza que presenta, el diamante también se utiliza para poder perforar, ¿no? O taladrar objetos duros, como por ejemplo la roca, el hormigón, ¿no? Y por otro lado también va a servir para pulir o para cortar, ¿sí? Para cortar también, por lo duro que es. Y en algunos casos también lo encontraremos aplicado en medicina, ¿no? En lo que es material quirúrgico o material de odontología instrumental. La otra forma alotrópica del carbono es el grafito. El grafito, a diferencia del diamante que se cristaliza en forma cúbica, el grafito se cristaliza en forma hexagonal, es decir, formando láminas hexagonales. Miren acá, ¿no? Esos redonditos son los carbonos. Esa es la forma en la cual los carbonos se encuentran unidos en el grafito, de forma hexagonal, paralelas, ¿ya? En láminas paralelas. Por esa misma distribución hexagonal y laminar que tiene el grafito, va a presentar este fenómeno de anisotropía. ¿Y eso en qué consiste? En que las propiedades físicas del grafito van a variar en función justamente al esfuerzo o desplazamiento que yo puedo realizar a nivel paralelo de las placas o a nivel perpendicular. Cuando lo aplico a nivel paralelo, estas placas o estas láminas se mueven, se desplazan fácilmente. De ahí que el grafito tiene la propiedad de ser blando, ¿no? O resbaloso. Por eso es que se pueden elaborar lubricantes a base de grafito. Y por otro lado, cuando queremos mover estas placas de manera perpendicular, pues obviamente va a existir mayor resistencia, ¿no? Eso es lo que hablamos del grafito en cuanto a su estructura. ¿Qué propiedades? ¿Qué propiedades tiene el grafito? A diferencia del diamante, que era duro, el grafito es mucho más frágil, mucho más quebradizo. Va a tener color negro y presencia de un brillo metálico, ¿ya? A pesar de que es un no metal, ¿no? Y los no metales generalmente no tienen brillo, pero en el caso del grafito sí presenta un brillo metálico. Los átomos de carbono que están unidos en el grafito, a diferencia del diamante, presentan hibridación sp2. En el diamante presentaban hibridación sp3. En el grafito, hibridación sp2. Y la forma que ya hemos visto cómo están distribuidos es en forma hexagonal. La densidad es menor que la del diamante. El diamante es 3,51. En el grafito es 2,25 gramos por centímetro cúbico. Y a diferencia del diamante, el grafito sí conduce la corriente eléctrica. Tiene poca conductividad, pero sin embargo, a medida que se incrementa la temperatura, la conductividad eléctrica también aumenta. ¿Listo? ¿Dónde lo aplicamos? En la fabricación de electrodos, en las aleaciones, por ejemplo, para formar el acero, y también para fabricar las minas de los lápices, ¿no? Aquí tenemos una comparación rápida de lo que es el grafito y el diamante, ¿no? Miren el grafito. Esa más o menos es la estructura
en forma natural que se encuentra. Y en cambio el diamante, pues lo encontramos en forma mucho más perfecta. ¿Cómo se cristalizan? Ya hemos indicado, el diamante se cristaliza en forma cúbica, ¿no? Los átomos se aglomeran en forma cúbica, en cambio en el grafito en forma hexagonal. Y por último, vamos a ver propiedades del átomo de carbono. ¿Qué propiedades tenemos? La principal propiedad del átomo de carbono es la covalencia. Y la covalencia me indica que el carbono va a formar enlaces covalentes cuando se une entre carbonos y con cualquier otro elemento, ¿ya? Entonces, en los compuestos orgánicos, el carbono siempre va a formar enlaces covalentes. Acá, por ejemplo, este carbono está unido al hidrógeno. Ambos están compartiendo un electrón. Enlace covalente. Acá, por ejemplo, el carbono se une con el carbono. El enlace carbono-carbono también es covalente, ¿no? Y el resto con hidrógenos. Entonces, no olviden, el carbono, dentro de todos los compuestos covalentes, va a formar, dentro de todos los compuestos orgánicos, va a formar enlaces covalentes. Por otro lado, tenemos la propiedad de la tetravalencia. Tetra es 4, valencia 4. Es decir, el carbono va a formar 4 enlaces, ¿ya? 4 enlaces. Y obviamente van a ser enlaces covalentes. Esa es la propiedad de la tetravalencia, donde el carbono va a formar 4 enlaces y los 4 enlaces van a ser enlaces covalentes. Estos enlaces pueden ser simples, pueden ser dobles o pueden ser triples cuando se una a otro carbono, ¿sí? Cuando se una a otro carbono. Y finalmente la propiedad de la autosaturación. ¿Qué es la autosaturación? Es la propiedad por la cual el carbono se une a otro carbono y va a formar cadenas carbonadas. O sea, puede formar cadenas de 2 carbonos, de 4, de 8, de 10, de 15, de N carbonos. ¿Ya? Esa es la propiedad de la autosaturación. Propiedad por la que el carbono se une a otros átomos de carbonos. Las cadenas pueden ser, por ejemplo, así, lineales, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos 3 carbonos que están unidos. Cadenas ramificadas, cuando hagamos ramificaciones, ¿no? O cadenas cerradas, cuando son cadenas cíclicas, como vemos aquí. Jóvenes, el carbono tiene autosaturación, pero la autosaturación la va a lograr cuando se una a otro carbono. Pero cuando el carbono está solo, un solo carbono, no hay autosaturación. ¿Ya? Ahí no hay autosaturación. ¿Listo? Ok. Ahora, muchachos, nos vamos a ir a la práctica. Vamos a ver la práctica de la química del carbono. Vamos a desarrollar los ejercicios. Ahora sí, por favor, muchachos, todos participando. ¿Sí? Todos participando. Veamos. Primer ejercicio. A ver, jóvenes. Dice, de acuerdo con la estructura electrónica basal, cuando hablamos de estructura basal, jóvenes, estamos hablando de su estructura, de su configuración electrónica, ¿ya? De su configuración electrónica normal. Dice, marcar verdadero o falso según corresponda. A ver, muchachos, ¿qué podemos decir? Por ejemplo, aquí. Su configuración electrónica es, díganme, ¿esa configuración electrónica es correcta o no? La que tenemos ahí. ¿Qué dicen? ¿Es verdadera o falsa? Recuerden que el carbono tiene 6 electrones, ¿no? Y tenemos que distribuir los 6 electrones. Tiene 2 en el subnivel S, 2 en el subnivel 2S y 2 en el subnivel P. Por eso tenemos 2 orbitales incompletos y un orbital vacío. Efectivamente, como dicen, es verdadero. Esta es la configuración electrónica del carbono en su estructura basal. El átomo de carbono es divalente. ¿Qué dicen? Hace un momento lo mencioné, cuando estábamos viendo la configuración del carbono. Su valencia principal es 4, por eso decimos que el carbono es tetravalente. Pero sin embargo, el carbono también tiene valencia 2, por lo tanto también es divalente. Muy bien, correcto.
Y luego dice, presenta 4 electrones en el último nivel de energía. El último nivel de energía es el que lo tenemos aquí. ¿Verdadero o falso? Que presenta 4 electrones en el último nivel de energía. ¿No? Porque el nivel 2 es el último nivel. ¿Seguros? Dice, presenta 4 electrones en el nivel 2 de energía. El nivel 2, miren, es el último. ¿Cuántos electrones tiene? Tiene 4. ¿De dónde me dicen que es falso? Tiene 4. También eso es verdadero. Por lo tanto, la respuesta es la alternativa A. Muy bien. A ver, observemos el siguiente ejemplo, la siguiente pregunta, jóvenes. Me dice, con respecto al átomo de carbono, según las siguientes estructuras. Acá tengo la primera, la segunda y la tercera. Observen que acá el carbono está con sus 4 enlaces. Aquí observen cuántos enlaces tiene este carbono. Y aquí el carbono tiene sus 4 enlaces. Dice, es incorrecto afirmar. Vamos a ver cuál es la afirmación incorrecta. Empecemos con la alternativa A. 1 y 3 no cumplen con la autosaturación. ¿Es correcto eso? Esta estructura y esta no cumplen con la autosaturación. ¿Qué dicen? ¿Verdadero o falso? ¿Qué dijimos? Autosaturación es cuando el carbono se une a otro carbono. En esas dos estructuras, ¿hay autosaturación? Vamos, jóvenes, ¿qué dicen? ¿Hay autosaturación? Si estamos indicando que para que haya autosaturación se debe unir a otro carbono, ¿ya? A otro carbono. Este no está unido a otro carbono. Este tampoco está unido. Por lo tanto, ambas estructuras no tienen autosaturación. No cumplen. Por lo tanto, eso es correcto, ¿no? Porque me están diciendo que no cumplen. Sí, pues efectivamente, las dos no cumplen con la autosaturación. Me dice, 2, no cumple con la tetravalencia. ¿Verdadero o falso? Esta estructura cumple con la tetravalencia. Tetravalencia es que el carbono tiene 4 enlaces. Verifiquen, ¿tiene 4 enlaces? ¿Sí? Miren, ¿cuántos enlaces tiene con el oxígeno? Este carbono se une con el oxígeno mediante doble enlace. Ya tiene 2, ¿cierto? ¿Y con cuántos hidrógenos está unido? Con 3. Eso significa que ese carbono, así como está en esta estructura, está empleando 1, 2 enlaces con el oxígeno y 3 con el hidrógeno. Son 5 enlaces. Dice, no cumple con la tetravalencia. Eso es correcto. Porque este carbono está trabajando con valencia 5 ahí. Según eso, está con valencia 5. A ver, 1 y 3 sí cumplen con la covalencia. Recuerden que la covalencia dice que es propiedad del carbono de formar todos los compuestos orgánicos con covalencia, ¿no? O sea, con enlace covalente. 1 y 3 son compuestos orgánicos. El carbono está formando enlace covalente con el hidrógeno y con el cloro. Eso es correcto. Luego me dicen, 1, 2 y 3 cumplen con la tetravalencia. A ver, ¿qué me dicen? Ya lo hemos visto. ¿Será cierto que cumplen con la tetravalencia los 3 compuestos? Bueno, solo. Ah, correcto, falso, ¿no? Porque acá el que no cumple con la tetravalencia es el compuesto 2, ¿sí? Porque acá tiene 5 valencias. Entonces, esto es incorrecto. Bueno, lo que me piden a mí es la alternativa incorrecta. Ahí está la respuesta. ¿Listo? En las 3 estructuras, ¿el carbono cumple con la covalencia? Sí, pues el carbono siempre se va a unir en los compuestos orgánicos por enlace covalente. A ver, vamos con la siguiente. De acuerdo a la siguiente estructura. A ver, jóvenes, miren, ahí están los enlaces carbono, carbono y carbono, oxígeno, ¿no? Y también está enlazado a los hidrógenos. Es correcto afirmar. A ver, por aquí. Los átomos de carbono no cumplen con la tetravalencia.
A ver, díganme, ¿no cumplen o sí cumplen? Ya les he enseñado cómo calcular, ¿ah? Miren, este carbono tiene un enlace con este carbono, más 3 hidrógenos, 4. Este carbono tiene, miren, 1, 2 y 2 con el oxígeno, 4. Este carbono, 1, 2, 3 y 4, sí cumple. Este carbono, 2 con el carbono y más 2 hidrógenos, 4. Este carbono, 3 hidrógenos y 1 con el carbono, 4. Sí, pues, aquí sí cumplen, pero me están diciendo acá que no cumplen. Eso es incorrecto, porque sí cumplen, ¿no? Estamos viendo que sí cumplen. Luego dice, todos los átomos de carbono cumplen con la covalencia. A ver, todos deben responder correctamente ahí, ¿ah? ¿Todos los carbonos cumplen con la covalencia? Sí, efectivamente, porque hemos dicho que el carbono en cualquier compuesto orgánico va a formar enlaces covalentes. Luego me dice, los átomos de carbono cumplen con la autosaturación. Recuerden que autosaturación es cuando el carbono se une a otro átomo, ¿no? Y en este caso, efectivamente, todos por lo menos se han unido a un carbono. Eso es correcto. Entonces aquí la respuesta correcta es 2 y 3. Ahí lo tenemos. A ver, siguiente. Me dice, el grafito es una de las formas alotrópicas en las que se puede presentar el carbono en la naturaleza. Ya hemos visto que el grafito es una forma alotrópica. Entre sus propiedades físicas y químicas podemos citar, indique la alternativa incorrecta. A ver, ¿cuál sería lo incorrecto, jóvenes? A ver si me dicen, porque eso sí lo pueden responder al toque. ¿Qué es incorrecto? Hablando del grafito. La A, ¿es un sólido negro con brillo metálico? Sí, habíamos dicho que es sólido. Quebradizo, pero es sólido. Negro, sí, y que tiene brillo metálico también. Era lo incoherente, ¿no? Porque siendo no presente brillo metálico. Y hemos visto en un esquema, en una foto, que sí, pues tiene un brillo metálico el carbono. Eso es correcto. Me La E, están pidiendo qué es correcto. la E. La E, correcto, Jesús, muy bien. ¿No? La E, ¿por qué? ¿Se acuerdan que hemos dicho que el grafito sí es conductor de la corriente eléctrica? Tiene baja conductividad, pero a medida que se aumenta la temperatura se incrementa. Entonces es incorrecto porque sí conduce la corriente eléctrica el grafito. Vámonos con las preguntas de admisión. Son sencillas. A ver, acá jóvenes, esta deben responderla a todos. ¿Cuál es la configuración electrónica del átomo de carbono en su estado basal? En otras palabras, ¿cuál es la estructura, la configuración electrónica del carbono? Ya lo hemos hecho hoy día incluso. ¿Cuál es la configuración electrónica? Si el carbono tiene 6 electrones, 1s2, 2s2 y 2p2. Efectivamente, muchachos, miren, 1s2, 2s2. Y acá el 2p me lo están desglosando, ¿no? Porque tiene 3 orbitales. 1 y 2 electrones. Y el otro con 0. Efectivamente, pues, ¿no? Efectivamente. Ahí está. Esa era la respuesta. Siguiente pregunta. Me dice, el átomo de carbono en los compuestos orgánicos es tetravalente. Ello se debe a... Ya, esta pregunta es un regalo, pues, jóvenes. ¿Por qué es tetravalente? Ya lo hemos explicado varias veces. Tetra es 4, ¿sí? Valente, valencia. O sea que tiene 4 enlaces, efectivamente, ¿no? Porque va a formar 4 enlaces. Correcto. A ver, la siguiente. Me dice, en cuanto al diamante, miren, ya hemos visto del grafito hace un momento, ahora vamos a ver del diamante. ¿Qué afirmaciones son verdaderas y cuáles son falsas? A ver, chicos, ¿es una forma alotrópica del carbono el diamante? ¿Es una forma alotrópica del carbono? No puede ser que no me respondan. Si hemos dicho bien claro, el carbono tiene dos formas trópicas, grafito y diamante. Sí, es una forma alotrópica del carbono. Luego dice, presenta solamente enlaces iónicos. ¿Eso es verdadero? ¿Solo presenta enlaces iónicos? ¿Qué tipo de enlaces presenta el carbono? Lo hemos repetido varias veces. Es falso,
porque el carbono va a presentar enlaces covalentes. Luego dice, los átomos de carbono se distribuyen en una estructura tetraédrica. Ya hemos dicho, ¿no? Que el carbono, sus 4 enlaces van a estar distribuidos de manera tetraédrica, ¿no? Ahí está. Verdadero, falso, verdadero. Tenemos la alternativa A. Veamos la siguiente. A ver, jóvenes. Dice, en relación a las propiedades del átomo de carbono, la secuencia correcta de verdad o falsedad es. A ver, ¿cuáles son verdaderos y cuáles son falsas? ¿Cuál sería la respuesta, jóvenes? ¿Cuál sería la respuesta? A ver, vamos por acá. Dice, el carbono puede formar cadenas ramificadas, lineales y cerradas. ¿Verdadero o falso? Recuerdan que el carbono, por la Verdadero. autosaturación, se puede unir, ¿no?, a otros átomos de carbono y por lo tanto forma cadenas y pueden ser ramificadas, lineales o cerradas. Eso es verdadero. Luego dice, la configuración electrónica basal, o sea, la configuración normal del carbono, tiene 2 electrones desapareados. ¿Verdadero o falso? Hace un momento lo hemos hecho. Verdadero. Verdadero, ¿no? Verdadero. Miren acá. Ahí está, miren. 1 y 2 electrones desapareados. Eso es lo que me está indicando, ¿no? La configuración electrónica basal del carbono tiene 2 electrones desapareados. Porque en el 2s sí están apareados. La autosaturación del carbono explica por qué el carbono forma gran variedad de compuestos orgánicos. ¿Qué dicen? ¿Verdadero o falso? Exactamente, es verdadero. Porque cuando se une a otro carbono, por eso es que existen cantidad de compuestos orgánicos, ¿sí? Esa es la razón del por qué existen tal cantidad de compuestos orgánicos. La respuesta es la D, ¿no? Son verdaderas todas las afirmaciones. A ver, veamos la siguiente. Ya, con esta terminamos. ¿Cuáles de las siguientes proposiciones son correctas? De acuerdo a las características del carbono. A ver, jóvenes, forma 4 enlaces covalentes que pueden ser simples, dobles o triples. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Propiedad de la tetravalencia y de la covalencia. Eso es verdadero. Luego dice, se encuentra libre en la naturaleza en forma de grafito y diamante. Ya, creo que eso todo el mundo debe responder, ¿no? Son las formas alotrópicas en las cuales encontramos al carbono, ¿no? Como grafito y como diamante, verdadero. Dice, solo forma enlaces covalentes con los elementos hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Solo va a formar enlaces covalentes con esos elementos o en general el que forma enlaces covalentes. Falso, porque efectivamente, ¿no? En general el carbono forma enlaces covalentes. Luego dice, no se utiliza como combustible. Creo que ya todo el mundo sabe. ¿El carbono es un combustible? ¿O se puede usar como combustible? Sí, pues el carbono se usa como combustible. Por lo tanto, esa afirmación es incorrecta. Falso. Verdadero, verdadero, falso, falso. O sea, 3 y 4. Ah, no, ¿qué estoy hablando? Me dicen cuáles proposiciones son correctas. 1 y 2. La alternativa A. Ya estaba leyendo mal yo. Bien. Listo, jóvenes. Aquí vamos a terminar y nos estamos viendo la próxima semana, que sería nuestra última clase. Así que, jóvenes, cuídense mucho, que tengan bonito fin de semana y nos estamos viendo. Hasta luego, señorita Xiomara. Perfecto. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Hasta luego.